Good morning, guys. In this opportunity, I'm going to explain you the topic for this week, that is modal verbs. Verbos modales sería en español, pues el tema. Chicos, durante las clases que tuvimos de forma presencial, nosotros estuvimos viendo uno de los pequeños grupos que conforman este gran grupo, que son los verbos modales, que fue can and could. Este pequeño grupo, en esa oportunidad, se les explicó en clase que se utilizaba para expresar posibilidad, permiso, permission, or ability. So, I'm going to start again. So, the topic is modal verbs. When do we use them? ¿Cuándo los utilizamos? To speak in a more polite way. ¿Qué significa esto? Para hablar de una manera más formal, ¿sí? De una forma más educada, por eso se llaman verbos modales. They express different communicative purposes. Ellos expresan diferentes propósitos comunicativos o tienen diferentes propósitos comunicativos. Como les dije iniciando, es un grupo grande, por eso se llaman verbos modales. Y como él lo expresa acá en el mapa conceptual, expresan diferentes propósitos comunicativos. Entonces tenemos ability, tenemos possibility, tenemos recommendations, obligations, and permission. Y hay otro que también, que no lo incluí acá, que es for hypothetical situations. Entonces, el día de hoy, durante esta segunda parte de lo que nos resta de este periodo, vamos a trabajar este tema de los modal verbs. Pero lo vamos a dividir. So, in today class, yes, for this week. For this week, we are going to work on the modal verbs for recommendations and also for obligation. Entonces vamos a enfocarnos en estos dos propósitos comunicativos, recomendaciones y para expresar obligación. Entonces tenemos que los modal verbs para expresar recomendaciones son should y en su forma negativa should not. Mientras que los modal verbs para expresar obligación serían must en su forma afirmativa y must not en su forma negativa. O have to, que es el verbo tener, and don't have to en su forma negativa. Entonces, aquí como su mismo nombre lo indica, miren que aquí están las flechitas que nos señalan, tenemos que should and should not son utilizados para advices and recommendations, consejos y recomendaciones. Mientras que must not, have to o don't have to se utilizan para expresar cosas que pueden ser necesarias en su forma positiva o afirmativa, perdón, o no necesarias cuando se encuentran en su forma negativa. Que es importante recalcarles, si nosotros fuéramos a traducir esas palabras, ese should y should not sería deberías y no deberías. Y must and must not significa lo mismo, deberías o no deberías. Pero ¿cuál es la diferencia, chicos? Miren que la diferencia solamente radica, la diferencia no está en el significado, sino en la utilización y el propósito comunicativo. Cuando es una recomendación o un consejo, no podemos utilizar must, porque must únicamente se utiliza cuando es una obligación o cuando es algo que es estrictamente necesario, ¿sí? Y en vez de también de utilizar must, podríamos utilizar have to, que es tener, ¿cierto? Que también expresa una obligación. Cuando no es necesario o no es una recomendación, utilizamos must not o don't have to, que significa no deberías o no tienes, ¿cierto? Entonces, algunas consideraciones importantes con el uso de los modal verbs. They don't have a meaning alone. They need always a main verb. Entonces les voy a dar un ejemplo. Example. You should not drink tonight. Miren, por ejemplo, acá. Entonces, you, ustedes saben que siempre tenemos que poner en una frase quién es la persona que realiza la acción. En este caso, el pronombre que vamos a utilizar es you. ¿Sí? Luego tenemos, chicos, el modal verb, que en este caso should, en su forma negativa, should not, ¿cierto? Si yo pongo
tú no deberías, miren que no tendría un significado por sí solo, no deberías que, ¿cierto? Tengo que explicar, no deberías que. Y para poder tener una claridad sobre qué es lo que no debería, ese debería siempre tiene que tener un verbo. Sorry, guys. Ese debería tiene que tener un verbo principal, que es el que le da el significado. Acá el verbo principal sería beber, ¿cierto? O tomar. Entonces no deberías que tomar. Entonces siempre que utilizamos un modal verb, miren, siempre seguido de ese modal verb tenemos que utilizar un verbo principal para que le pueda dar significado, porque los modal verbs por sí solos no tienen un significado. Y luego tenemos el complemento, chicos, que es en todas las frases, que en este caso sería tonight, esta noche. ¿Sí? You shouldn't drink tonight. El significado para esto sería tú no deberías tomar esta noche. Tonight. ¿Sí ven? ¿Esto qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que yo por qué utilicé should y no must? Como les había mostrado anteriormente. Porque miren que en este caso estoy dando un advice, un consejo or a recommendation. Estoy dando un consejo o una recomendación. Tú no deberías tomar esta noche. ¿Qué pasaría si yo quiero convertir esta recomendación en algo que es necesario u obligatorio? Les voy a mostrar otro ejemplo con la misma frase. You must not drink when you drive. ¿Ok? Miren entonces aquí la diferencia. El significado sería prácticamente el mismo. Tú no deberías tomar cuando tú conduces un carro. ¿Sí? Entonces miren que aquí también sería deberías, pero ¿cuál es la variable, chicos? Y también está el verbo principal que es drink, que es tomar. Aquí la variable sería que es algo necesario, casi que obligatorio. No debes tomar cuando estás manejando, ¿cierto? Eso es lo que traduciría pues en palabras simples. Entonces ya no es ni una recomendación ni es un consejo, sino que es algo obligatorio. Algo que pasa de ser una recomendación a ser una necesidad y una obligatoriedad. Ahora, si yo lo quisiera hacer con el otro ejemplo que tenemos, que es have to, y you don't, ¿por qué don't? Porque acuérdense que para la negación para you es don't. Doesn't es cuando la utilizamos, cuando hablamos de él o ella. ¿Cierto? Entonces aquí en este caso, como hablamos de you, sería don't. So you don't have to drive when you drink. Es lo mismo, pero miren que les invertí el orden. Entonces, tú no tienes que manejar, you don't have to drive, tú no tienes que manejar cuando tomas. Miren, que es algo que no es necesario. O sea, tú no tienes que manejar cuando tomas. You don't have to drink to drive. ¿Sí me entienden? Si yo lo hago al revés, entonces yo puedo poner you don't have to drink when. No tienes que beber cuando manejas. Miren, que también me expresa algo que no es necesario, que no se debe de hacer, ¿sí? Entonces miren las diferencias. Vuelvo y les digo, utilizamos should cuando es una recomendación o un consejo que es opcional para esa persona a la que se lo estamos brindando. Mientras que utilizamos must cuando no es un consejo, sino que es algo obligatorio y que es necesario. ¿Sí?
¿Cómo se escriben las frases, chicos? ¿Cuál es la estructura gramatical de los modal verbs? Entonces tenemos el pronombre, como en todas las frases, que puede ser I, you, they, we, un nombre propio, Diego, María, right? Y luego el modal verb que vamos a utilizar, dependiendo cuál es el propósito comunicativo. Luego tenemos el verbo principal y luego tenemos el complemento, ¿sí? Tenemos esta segunda consideración. Dice, we don't have to put the word to before the main verb. Esto aplica sobre todo para should y must. Entonces, para should y must, nosotros no tenemos que poner la palabra to. Miren, por ejemplo, voy a escribirles otro ejemplo. We, con otro pronombre. We should, we must, miren por ejemplo acá. We must penalize, we must penalize wild animals hunting. Miren, que de pasar de ser una recomendación es casi que algo que es necesario. Nosotros deberíamos penalizar la caza de animales salvajes. Miren que no es una recomendación cualquiera que una persona puede o no aceptar. Es algo que para nosotros y para la preservación de muchas especies sería algo obligatorio, sería una necesidad. ¿Sí? Entonces miren que yo aquí utilicé el pronombre que es we, o el subject, el sujeto. Luego tenemos del sujeto, tenemos el modal verb, que en este caso es must. Luego tenemos el main verb, que es el verbo principal, que en este caso es penalize, que significa penalizar, ¿sí? Y luego tenemos el complemento, que es wild animals hunting. ¿Sí ven? Esa sería la estructura, chicos, sería la estructura gramatical de una frase, con los modal verbs, utilizando los modal verbs. ¿Sí? Ahora, chicos, ¿qué es importante? Miren que entre el modal verb y el verbo principal no está la palabra to, porque resulta que cuando utilizamos los modal verbs, sobre todo hablando de los que son en su primer origen modal verb, porque have to and don't have to, ese sí necesita el to, ¿cierto? Sobre todo para must y should, miren que no necesitamos poner acá to. Si nosotros pusiéramos we must to penalize, no, sería incorrecto, porque con must y con should no tenemos que poner ese to, y eso es lo que nos explica esa consideración. No tenemos que poner la palabra to antes del verbo principal. Con con must y con should. ¿Listo? Ahora, ¿por qué con have to sí? Porque have to en su origen principal no sería un modal verb, es una construcción gramatical que hace las veces de modal verb, pero no es un modal verb como tal. Entonces, la construcción con have sí se tiene que hacer con el to obligatoriamente, ¿cierto? Entonces, claro esto, vamos a la tercera consideración. Dice, they don't need an auxiliary verb for question. No necesitan un verbo auxiliar para hacer preguntas, como en las yes, no questions que utilizamos do, das o el verbo to be como auxiliar, ¿sí? Para los modal verbs, no. Entonces, ¿cómo sería una pregunta en modal verb? Ya se las voy a escribir acá. Entonces, tendríamos que una pregunta en modal verb sería así. Miren, entonces quedaría, should I go to the concert tomorrow? Debería ir al concierto mañana.
Entonces, miren, ¿cuál es la estructura gramatical? Si antes teníamos que en las frases afirmativas era sujeto, modal verb, verbo modal, verbo principal y luego complemento. Para la pregunta invertimos el orden un poco. Entonces tenemos que primero debemos poner el modal verb, ¿sí? Sea que sea, cual sea que sea. Luego tenemos que poner el pronombre o el sujeto, ¿cierto? Sea I, we, you, they, she, he. Luego del sujeto pondríamos el verbo principal, el main verb, que en este caso es go, ir, porque sabemos, chicos, desde la primera consideración que el modal verb por sí solo no tiene significado propio. Tenemos que poner siempre un verbo principal. Finalmente, ponemos el complemento, que en esta frase sería to the concert tomorrow, al concierto mañana, y luego el question mark. ¿Listo? Yo ya les he dicho a ustedes muchas veces que esto de las formas para las preguntas o frases afirmativas o negativas, si ustedes siguen la estructura que se les presenta, es como una fórmula matemática. Si yo lo pongo todo en orden, identifico sus partes, el significado es una frase gramaticalmente correcta. Entonces, vuelvo y les repito, primero sería el modal verb, luego tenemos el sujeto o el pronombre, que puede ser I, you, they, we, she, he, it, inclusive un nombre propio, my family, my friends, Diego, Carolina, right? Después el verbo principal, main verb, luego tenemos el complemento y finalmente el signo de pregunta. En este caso, ¿yo por qué utilicé should? Porque miren que es una pregunta que me estoy haciendo a mí misma y que es a modo de recomendación. No es algo necesario o indispensable o obligatorio. Entonces, como no es obligatorio, yo no utilizo must, ni utilizo have to. Yo lo que utilizo es should. Should I go to the concert tomorrow? Debería ir al concierto mañana. Como una duda que tiene más que ver con una recomendación o un consejo, ¿cierto? Ok, eso nos lleva entonces a la última consideración. La última consideración nos dice, they don't have a different conjugation for the third person. For the third person, sorry, it's not question. For the third person. Ya sabemos de clases anteriores y del primer periodo que la tercera persona serían she, he, it. ¿Sí? Y que para eso en el presente simple nosotros le agregamos una S al verbo o una ES o en ocasiones cuando termina en Y tenemos que cambiarle la I por una I latina y una ES. Ahora chicos, para los modal verbs no hay que hacerle ningún cambio a la tercera persona. Les voy a dar el ejemplo. She, wait a minute. Entonces, ejemplo. She, okay, she must not smoke in the library. She must not smoke in the library. Ella no puede, ella no debe fumar en la librería o en la biblioteca, sorry, en la biblioteca. She must not smoke in the library. No puede, no debe fumar en la biblioteca. Entonces miren que aquí la tercera persona sería she, ¿cierto? Must porque es algo que es necesario, que no se debe hacer, que es más que una recomendación, es algo que es obligatorio de cumplimiento. Entonces, she must, debe, pero entonces como es negativo, miren que esta es otra estructura gramatical para frases negativas. Entonces tenemos el sujeto, luego tenemos el modal verb, luego del modal verb tendría la palabra not, que sería la negación. Luego tenemos el verbo principal. Y luego tenemos el complemento. Chicos, esta sería la fórmula a utilizar en las frases negativas con los modal verbs.
¿sí? Y miren que no cambia mucho, o sea, lo único que yo tengo que estar pendiente es en la posición de los componentes en la frase para que sean negativos. Y a veces es hasta de fácil deducción. She must not smoke in the library. Ella no debe fumar en la biblioteca. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, que era lo que yo les estaba diciendo, que no tiene conjugación con la tercera persona, que no cambia, miren, ella es la tercera persona. Must es el modal verb. Yo a este modal verb no le tengo que poner una S. Yo no tengo que ponerle she must, ¿cierto? Sino que es must, siempre es must. Y a este smoke, que es el verbo principal, tampoco le tengo que poner smokes, por ejemplo, para que quede en la tercera persona. Miren que con los modal verbs no hay necesidad de agregarle una S ni al verbo principal ni al verbo modal para que quede gramaticalmente correcta. Al contrario, si yo lo hiciese, sería una frase pues mal elaborada. Ahora, este en el caso, chicos, de must y de should, vuelvo y les repito, porque son los verbos modales por excelencia. La construcción gramatical de have to sí necesita que yo le ponga la conjugación de la tercera persona y les voy a dar el mismo ejemplo, pero con has to. Entonces, vengan, pongamos el ejemplo debajo de esta fórmula para que después no vaya a ser confuso a la hora de que ustedes vean el video. Entonces, dice así, she, como es una negación, miren, el verbo auxiliar para she es does. Does not or doesn't have to smoke, doesn't have to smoke in the library. Miren, ella no tiene o ya no debe fumar en la biblioteca. Miren que acá, chicos, como se trata de does, doesn't have, or don't have, or con el verbo have to, ¿cierto? De tener, yo acá sí debo tener en cuenta lo de la tercera persona. En mi opinión personal, chicos, es más fácil utilizar must y should en cuanto a los modal verbs. Es más fácil y es más recomendado, sin embargo, esto es algo que también existe y que no lo podemos obviar y que tenemos también pues, que aprenderlo a hacer. Entonces, miren que acá en el cuadro inicial, en el mapa mental que yo les hice, tenemos que también tenemos en have to and don't have to, ¿cierto? Don't have to, cuando utilizo don't have to, cuando hablo de you don't have to, we don't have to, they don't have to, I don't have to. Pero cuando yo hablo de él o ella, cuando yo hablo de él o ella, chicos, yo tengo que poner, en vez de don't, yo tengo que tener en cuenta que tengo que decir es doesn't, ¿cierto? She doesn't have to, he doesn't have to. Ahora, cuando yo hablo de lo que ella tiene que hacer, yo digo she has to, porque yo no puedo decir she have to. Y si es de lo que él tiene que hacer, he has to. He has to go to the doctor tomorrow. Ella tiene que ir al doctor mañana. He has to go to study tomorrow. Él tiene que ir a estudiar mañana. ¿Sí ven? Entonces ahí sí se tiene en cuenta la regla de la tercera persona, sobre todo con have to, has to, don't have to, doesn't have to. Pero con must y should no se tienen en cuenta ni esas reglas de tercera persona, ni el agregar el to después del modal verb, ni utilizar un verbo auxiliar para hacer una pregunta. Listo. De todas maneras, chicos, en la próxima clase, cuando nos reunamos, que es el miércoles, sería muy bueno que ustedes, después de hacer el primer ejercicio práctico, que es el de la página del libro que se indica en la guía, si tienen alguna pregunta, escriban sus preguntas para que el día que nos reunamos por Meet, ustedes puedan resolver esas preguntas que tienen. Este sería el primer grupo de modal verbs que vamos a estudiar. Más adelante, cuando dediquemos toda esta semana al uso del must y el should, más que todo, y el have to, la próxima semana iremos a dedicar a otros grupos de modal verbs para expresar algún otro propósito comunicativo. Espero pues que el video haya sido de su ayuda, que la explicación haya sido clara para ustedes. Si no, ya les digo,
vamos a tener clase por Meet el miércoles y ustedes pueden responder, preguntar y resolver sus dudas durante esa sección. Ok, so bye bye guys, see you.